Hola chavales, pues sí, aquí está el DJI Spark y en el vídeo de hoy vamos a ver un unboxing y os voy a explicar por qué he elegido este pack. Se trata del pack normal, no es el pack combo Vuela Más, que viene con una batería extra, el mando y algunos accesorios. Y bueno, vamos con el unboxing y os voy explicando por qué he escogido este kit. Como veis en la caja viene aquí el estuche. Es un estuche que sirve para el transporte en una especie de foam y es donde viene el Spark, ¿vale? Y aquí tenemos pues una caja que imagino que serán cables o accesorios. Aquí tenemos el cable USB de carga. Y básicamente todo lo que viene aquí pues son diferentes manuales e instrucciones de la batería, manual de uso. Un cargador y como vemos no viene nada más, simplemente diferentes manuales, un cable de carga y el cargador. Vamos a ver ahora el estuche del DJI Spark y como vemos aquí pues te viene una información del servicio DJI Care que según dicen te cubre para pues repuestos express. Si se nos moja, tiene cobertura para si se moja el Spark y se daña. Y bueno, servicio prioritario según dicen y free shipping. Para contratar este servicio viene aquí un código BIDI que solo con escanearlo pues puede contratarse. Eso ya cada uno pues que vea si le es interesante o no. Vamos a abrir el estuche. Y aquí lo tenéis. Este, como ya digo, es el kit básico. Lo único que trae extra es unas hélices, ¿vale? Que vienen unas hélices a derecha y otras a izquierda. Sentido horario y antihorario de repuesto. Y en el kit combo, pues aquí viene otras hélices extra, otras dos, ¿vale? Y como veis no viene nada más. Esto está vacío. Aquí debería venir una batería extra más. En el kit Vuela Más. Hay gente que se confunde porque como ve los dos huecos piensa que en el kit Vuela Más vienen dos baterías, pero solo viene la que viene colocada en el Spark y la batería extra. El hueco es por si luego quieres comprar alguna más. Como veis el tamaño es espectacular, ¿vale? Es muy pequeño. Hay gente que piensa que es más grande. Si queréis tener una referencia más exacta, como veis mide 13 centímetros, 5 centímetros y en la diagonal de motor a motor mide 17 centímetros, quizás 18. El tamaño, como veis, es ideal pues para llevarlo en una mochila. El DJI Spark viene con un gimbal de dos ejes, es decir, solo se puede mover en el eje vertical y el horizontal. Como veis, no tiene rotación en el eje de yaw, como si lo tiene el Phantom o el Mavic. Tiene diferentes sensores. En la parte frontal tiene un sensor 3D que hace pues el reconocimiento de gestos. También puede reconocer figuras. Y tiene un sensor de medición de distancia láser. También aquí en la parte de debajo tenemos el sensor de medición láser y además un sensor, como se llamaría por ejemplo en APM, un sensor flow. Es una cámara que básicamente pues va haciendo fotografías del suelo y así puede ver si se está desplazando y cuánto. En los brazos tiene unos indicadores de LED
que indican tanto el estado como los diferentes modos de vuelo. Los dos de delante se comportan de una forma y los dos de detrás de otra forma. En la parte de debajo tenemos la batería. Como veis, tiene aquí un puerto de carga, pero también se puede cargar a través de USB. Como veis, aquí tenemos un conector USB que imagino que en un futuro pues servirá también para hacer actualizaciones, y el puerto para la tarjeta micro SD. Otra de las cosas a destacar del DJI Spark es su batería. Una batería de 1400 mAh que promete unos 16 minutos de vuelo, pero que ya veremos en la posterior review que os haré si estos datos son reales o qué tiempo vamos a sacar realmente con esta batería. Pero lo que sí quiero destacar esta batería es que es una batería inteligente. Con las baterías LiPo normalmente hay que tener mucho cuidado, pues para cargarla hay que guardarlas en modo storage si no vamos a usar el dron durante largo tiempo, hay que tener cuidado si se calienta, etcétera, etcétera. Esta batería inteligente entra en modo invernación después de estar 10 días sin uso. Lo que hace es bajar la carga y entrar en modo storage. También protege a la batería si está a demasiada temperatura y no deja que la carguemos. El sistema de fijación de hélices es muy sencillo y una vez más DJI lo ha hecho pensando pues en la gente que no tiene unos conocimientos previos. Y como veis hay una diferencia entre los motores que tienen sentido horario y los que tienen sentido antihorario. La hélice va marcada con un círculo, los que van en sentido antihorario, y los que van en sentido horario no tienen ninguna marca. Lo mismo ocurre con los motores. Los motores tienen una marca aquí a los lados que identifica que esta hélice debe colocarse ahí. Para encajar o desencajar la hélice es muy sencillo. Presionamos hacia abajo y giramos. La hélice sale. Y para meterla pues igual. Presionamos hacia abajo y giramos. Y la hélice ya queda ahí en su posición. Y bueno, aunque por diferentes razones no soy un fan de DJI, la verdad que este mini drone es de los que más me gusta de su gama. Cierto que tienen muchos drones profesionales, pero dentro de la gama de drones para el público en general, este es el que más me gusta. Y en sí, yo no podría decir que es un dron, sino más bien diría que es una cámara con hélices. Mientras que el Mavic, por ejemplo, sí podría decir que es un dron con cámara, esto es una cámara con hélices. ¿Por qué? Pues porque el tamaño es perfecto, puedes llevarlo guardado en cualquier sitio, no pesa nada apenas, no tiene ningún sistema de plegado, sino que simplemente lo cogemos y podemos ponerlo en funcionamiento, no hay que hacerle nada. Y en este kit, por ejemplo, como veis, no necesitamos ni saber pilotar porque no tiene mando, simplemente hay que leerse bien el manual y podemos despegarlo desde la mano y hacernos fotos, grabar vídeos, lo que queramos, como si simplemente fuera una cámara con funciones especiales. Y bien, ahora voy a explicaros por qué compré este kit y no el kit Vuela Más. En primer lugar, porque en el momento que compré este kit fue una preventa que salía un poco más barato, 460 euros, y era el único que se vendía, modelo blanco, y no había ningún otro kit con batería extra, ni emisora, ni nada. Era la primera tanda de drones que se vendía y era la única elección que podías hacer. Kit simple con color blanco. Posteriormente pues ya han lanzado el kit Vuela Más, con más accesorios, con una batería extra, una emisora, etcétera. Pero el problema que ahora yo veo es que, por ejemplo, aquí en Europa el precio está 100 euros por encima. Supongo que es una estrategia de DJI, porque por ejemplo, si veis este kit 499 dólares en Estados Unidos, aquí en Europa cuesta 599. Y el kit Vuela Más, que en Estados Unidos vale creo que son 699, aquí está en 799 euros. Así que, como veis, en este momento, con toda la especulación que hay sobre precios, una gran demanda, no creo que sea el momento de comprar ese kit. Incluso este puede salir bastante caro. De aquí a unos meses seguramente vais a ver cómo el precio baja drásticamente, porque ahora mismo está inflado. Si veis los precios, por ejemplo, del kit Vuela Más, que es el que trae emisora, está muy próximo al precio del Mavic. Y la verdad que el Mavic, en cuanto a prestaciones,
es muy superior. Este tiene una cámara de 1080 30 frames y la del Mavic es superior. El gimbal que trae es de 2 ejes, solo puede hacer estos 2 movimientos, mientras que el del Mavic tiene movimiento en los 3 ejes. Eso y más opciones. Pero como veis, estamos en un momento que hay mucha especulación, que hay una gran demanda, todo el mundo quiere comprarlo pues para sus vacaciones, para grabarse, etcétera, etcétera. Y en este momento todos los precios están hinchados. Seguramente de aquí a unos meses el precio caerá drásticamente, se situará más o menos en el precio que debe de tener, el precio original. Pero esto ha pasado ya anteriormente con otros productos de DJI. En el momento del lanzamiento los precios incluso se elevan por encima del precio inicial y posteriormente el precio cae. Y un año más tarde, cuando saquen el DJI Spark 2, valdrá la mitad. Así que mi estrategia ha sido la siguiente. Ya que este es un dron diseñado para control por gestos, para que pueda pilotarlo cualquiera, y no es para hacer distancia ni nada, sino simplemente para hacerse un selfie, una foto, un vídeo, pues lo ideal es que empieces con él con el tema de gestos, con el control automático, pilotándolo desde el móvil, que no tiene mucho alcance, pero que más o menos te da para hacer cosillas. Y ya en un futuro de que los precios bajen, pues ya puedes pillar los accesorios. A día de hoy he encontrado, por ejemplo, que puedes encontrar la emisora por unos 115 euros, puedes comprar una batería por 40 euros, todo ello pues pillándolo a través de Amazon, de AliExpress, etcétera. ¿Por qué? Porque la tienda oficial te va a poner los precios de aquí, de España, que en estos momentos están bastante inflados, yo creo, por el tema especulación, porque si lo comparas con los precios de Estados Unidos, son más altos. Yo creo que es una buena opción esta, porque con el precio que tiene, si le sumas los accesorios por separado, puedes tener un precio razonable, incluso más barato que el que se está vendiendo, porque el precio de 799, la verdad que me parece muy caro para este mini dron que ya habéis visto lo que mide. Y bueno, nada más, lo siguiente será una review muy completa sobre él, además diferentes vídeos sobre cómo manejarlo, los diferentes modos automáticos, el control de gesto, y ya veremos si en un futuro compro la emisora y lo pruebo con la emisora. Así que espero que os haya gustado el vídeo, dar un like, si queréis ver los próximos suscribiros y nos vemos. Un saludo.